a Flor Misrachi. Pregunta hoy con el politólogo especialista en elecciones, Daniel Sobato. Daniel, bienvenido. Pongamos un poquito las elecciones de Panamá en el contexto latinoamericano. A la luz de las tendencias que hemos visto, ¿en qué nos diferenciamos y en qué nos acercamos a estas tendencias? Por ejemplo, en Panamá hemos visto el voto castigo a los oficialistas, un presidente que llega con una asamblea fragmentada, lo cual pone un desafío importante en cuanto a la gobernabilidad. Desde el 2023 la tendencia en la región, por ejemplo, ha ido más hacia las derechas, antes era hacia las izquierdas, y hay otras dos cosas en las que parece haber una similitud, y es el descrédito de los partidos tradicionales y el mal uso de las redes sociales y la contaminación informativa. Me gustaría ahondar un poquito en cada uno de esos temas, empezando por el voto castigo a los oficialistas. Flor, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar en tu programa conversando contigo y con tu audiencia. El primer tema que has puesto sobre la mesa es de una gran importancia, que es el tema del voto de castigo a los partidos oficialistas. Y esta es una tendencia que en el marco del superciclo electoral latinoamericano, por superciclo electoral latinoamericano nos referimos a todas las elecciones presidenciales que han tenido lugar o van a tener lugar entre el año 2021 y el año 2024, dentro de la cual se encuentra Panamá. Hasta el año 2023, básicamente veníamos viendo un voto de castigo en casi todos los países. En cada una de las elecciones, el partido que estaba en el gobierno perdía esa elección, salvo en el caso de Paraguay, donde volvió a ganar el partido oficialista, el Partido Colorado, salvo más recientemente ahora con la reelección inconstitucional del presidente Bukele, el mes de febrero pasado, ahora también con la reelección que acaba de tener lugar en República Dominicana el domingo pasado con Luis Abinader. Pero en todos los demás casos se dio esta constante. Panamá es un caso reforzado de voto de castigo, porque en Panamá desde 1994 a la fecha ningún partido pudo repetir. Y por lo tanto se confirma esta regla que desde 1994, insisto, se venía dando en Panamá de que el partido que está en el gobierno pierde las elecciones, como ocurrió nuevamente ahora en el 2024. Pero ahora pasó más estrepitosamente, quizás porque el candidato del PRD no logró unir al partido. Bueno, además de la tendencia que vos ya venías registrando en los últimos 30 años, además de perder, ha habido una paliza electoral, porque realmente el PRD sale muy debilitado de esta contienda electoral. A nivel presidencial sacó por debajo del 6% y ha sufrido también un colapso muy importante en materia de la bancada legislativa. Recuerdo que esta administración llegó a tener 35 diputados y la bancada que va a asumir a partir del 1 de julio va a tener apenas 13 diputados. En términos de la fragmentación con la que queda organizada la Asamblea... Ese era el siguiente punto, exactamente, el presidente que llega con una Asamblea fragmentada, lo cual representa un desafío a su gobernabilidad. Esa es otra de las tendencias que veníamos registrando claramente en América Latina, en buena medida porque muchos de los países de América Latina para la elección presidencial tienen el sistema de segunda vuelta, cosa que no es el caso en Panamá. Entonces, en un sistema de segunda vuelta, el presidente por lo general es electo en esa segunda vuelta, en ese balotaje, pero la Asamblea Legislativa queda integrada en la primera vuelta. Y por lo tanto, ante un fenómeno de marcada fragmentación, como estamos viendo, del sistema de partidos políticos en un buen número de países, ese presidente después comienza a tener serios problemas en materia de gobernabilidad. El tema de la crisis de gobernabilidad, de una gobernabilidad crecientemente compleja, es uno de los aspectos más importantes que estamos viendo, no solamente en América Latina, sino también en el caso de Panamá, y es uno de los elementos que las calificadoras de riesgo están apuntando como uno de los principales desafíos que va a enfrentar el presidente Mulino. Entonces, ¿la segunda vuelta sería necesaria en Panamá? La segunda vuelta creo que es necesaria en Panamá desde el punto de vista de que permitiría poder tener un presidente que llega con un nivel de caudal de votos políticos, con un nivel de respaldo más fortalecido. En los últimos años hemos visto que en Panamá, frente a la fragmentación, vuelvo a insistir, y la reconfiguración que está teniendo el sistema de partidos políticos en Panamá,
y la falta de una segunda vuelta a nivel presidencial hace que los presidentes en Panamá sean electos entre el 30 y el 35%. Eso le da músculo político para iniciar su gestión muy débil. Si a eso le agregas una asamblea legislativa muy fragmentada en la que no tiene mayoría, de nuevo, el reto de la gobernabilidad va a ser uno de los principales desafíos que va a enfrentar. Ahora, en materia de segunda vuelta, hay que ver si vas a hacer la segunda vuelta a lo latinoamericano, es decir, únicamente para el presidente, pero no para los legisladores, o si harías una segunda vuelta a lo francés. Nosotros en América Latina copiamos la segunda vuelta de los franceses, pero la copiamos mal, porque en lugar de ir a segunda vuelta tanto a nivel de legisladores como a nivel de presidente, lo hemos hecho en la mayoría de los países únicamente a nivel presidencial. Hablábamos como otro de los aspectos, poniendo en contexto latinoamericano la elección de Panamá, la tendencia a la elección de derechas, algo que cambió desde más o menos 2023. Correcto. Lo que veníamos viendo en los primeros 2 años del superciclo electoral, 2021 y 2022, pero a su vez reforzado por lo que habíamos visto desde el año 2018-2019, era que el grueso de los países de América Latina, particularmente en América del Sur, eran gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Empezó con Andrés Manuel López Obrador en México en el 2018, luego pasó hacia abajo con la elección en su momento de Alberto Fernández en el año 2019 en Argentina, y luego a partir del año 2021-2022 se fue reforzando esta tendencia. Vimos a Boric en Chile, vimos luego a Petro en Colombia, luego vimos a Lula en Brasil, luego hemos visto a Castillo en Perú. Ese fenómeno de una suerte de segunda ola rosa, porque la primera había tenido lugar a inicios de este siglo, fue cambiando a partir del año 2023. El año pasado, de las 4 elecciones, en 3 ganaron gobiernos de derecha o de centro derecha. Ganó Milei en Argentina, ganó Noboa en Ecuador, y eso fue de una manera u otra llevando junto con Paraguay, donde también ganó la derecha y el centro derecha, a un mayor equilibrio que se comienza a consolidar ahora con el triunfo de Bukele en esta reelección inconstitucional en El Salvador, con el triunfo de Mulino en Panamá y con el reciente triunfo de Abinader, que también es promercado en República Dominicana. Fines de este año vos vas a tener una reconfiguración del mapa político con un mayor equilibrio entre gobiernos de izquierda y centro izquierda y gobiernos de derecha y centro derecha. Y otros 2 de los aspectos, poniendo en contexto latinoamericano nuestra elección, fue el descrédito de los partidos tradicionales y el mal uso de las redes sociales y la contaminación informativa. Su opinión al respecto. Sí, el descrédito de los partidos políticos es un fenómeno que estamos viendo a nivel de toda América Latina, particularmente aquí esta elección mandó desde las urnas un mensaje muy claro de la necesidad de renovación, y esto está muy conectado también con el tema de la creciente importancia que las redes sociales vienen teniendo en materia de las campañas de desinformación, noticias falsas, etcétera. Son 2 fenómenos que están de una manera u otra marchando en paralelo en la región. Bueno, vamos a un cambio. En este bloque hablamos en los contextos. En los siguientes 2 bloques hablaremos del Ejecutivo y del Legislativo, donde hay un enorme reto y muchas cosas pasando. No se vayan, este es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el politólogo Daniel Sobato. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el politólogo Daniel Sobato. Daniel, hablemos ahora de las bancadas de la Asamblea. Tenemos un reto enorme, primera vez en la historia en Panamá que hay una bancada independiente tan grande. Esto no se ve comúnmente en la región. Entiendo que en Chile, para la Asamblea Constituyente, pero es un tema muy coyuntural. Sí, este tema está muy conectado con lo que veníamos analizando en el bloque anterior, que tiene que ver con el descrédito de los partidos políticos. Es decir, muchos de nuestros países están enfrentando una crisis brutal de representación política. La gente se siente poco y mal representada por los partidos tradicionales y tienen muy buenas razones para ellos. O sea, hemos visto el desgobierno que ha habido, no solamente a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel de esta Asamblea. Creo que, en mi experiencia, esta es la peor Asamblea que ha tenido Panamá desde el retorno a la democracia a partir de 1989, posterior a la invasión. Entonces,
Frente a ese fenómeno, la gente comienza a hacer varias cosas. Por un lado, en algunos casos, en algunos países, comienza a tener un proceso de desafección. La verdad, la democracia no me resuelve los problemas y por lo tanto, ¿por qué yo me voy a vincular con el tema de democracia? En otros casos aumenta la abstención. No ocurrió acá en Panamá, al contrario, en Panamá, pese a la crisis mayúscula que hay de representación política, la gente salió a votar masivamente, ha sido récord histórico. 77.7%, es un muy buen nivel de participación electoral. Y en otros casos dice, perfecto, voy a votar, pero te voy a castigar, no ya al gobierno de turno, sino al sistema de los partidos tradicionales. Y como hemos visto, en este caso, los tres principales partidos que habían estado de una manera u otra liderando el proceso político en los últimos 30 años recibieron una verdadera paliza electoral en las urnas y esa confianza se le trasladó en buena medida a los candidatos independientes. Ese es un fenómeno totalmente atípico por la cantidad de diputados, 20 en total, 19 de una bancada que se llama Vamos, que realmente no habíamos visto, no solamente en Panamá, sino no lo habíamos visto nunca en América Latina. Lo que vimos en América Latina fue en el caso de la Convención Constituyente, la primera, del año 2021, en Chile, donde sí hubo una muy buena cantidad de candidatos que terminaron siendo electos para formar, pero no tuvo buenos resultados en el caso de Chile. A ver, ¿cómo debe conformarse esta bancada o cómo debe conformarse las bancadas en general en la Asamblea para que Mulino pueda gobernar? Bueno, son dos preguntas diferentes. En primer lugar, desde el punto de vista es cómo se va a organizar y cómo va a actuar y cómo va a trabajar esta bancada. Porque es cierto, está formada por personas independientes. ¿Qué quiere decir persona independiente o de libre postulación? Que no estaban asociados a ningún partido político. Ahora, una vez que entras a la asamblea, lo que vas a tener que hacer es trabajar de acuerdo a las reglas de esa asamblea y de una manera u otra te vas a tener que comportar como un partido político. No con los viejos vicios de los partidos políticos, sino jugando con las reglas de organización, de bancada, de disciplina, de una bancada que viene de un partido político, pero con un compromiso del punto de vista ético, un compromiso del punto de vista de la transparencia, un compromiso para reformar el reglamento, para poder gobernar de cara a la ciudadanía y de cara a los compromisos que vos asumiste con la ciudadanía. Entonces ahí yo creo que hay un desafío enorme. Las buenas intenciones son necesarias. El compromiso con la ética, con la transparencia y con la lucha en contra de la corrupción, todo eso es muy necesario, pero también hay que agregarle experiencia, hay que agregarle formación. Así que vamos a ver cómo en los hechos esta bancada va a terminar actuando. Pero me parece que es fundamental. La segunda pregunta tiene que ver cómo termina generándose una mayoría, en este caso son 36 de los 71, que le permita al gobierno de turno tener condiciones de gobernabilidad. Este tema, el de la gobernabilidad del próximo presidente, es el tema, en mi opinión, central. Y además de la gobernabilidad, es decir, la relación del Ejecutivo con el Legislativo y cómo el Ejecutivo va a tener la posibilidad de que el Legislativo le vaya aprobando sus leyes y sus reformas, precisamente por la enorme agenda de desafíos y de retos que enfrenta y que va a enfrentar el nuevo presidente, hay que complementarlo con el tema de la gobernanza. Es decir, la relación que el Ejecutivo va a tener con la sociedad en su conjunto y la capacidad que también el Ejecutivo va a tener de poder dar respuestas rápidas y oportunas a las crecientes demandas ciudadanas que tiene Panamá. Entonces, el tema de la gobernabilidad hacia la Asamblea Legislativa y de la gobernanza hacia la sociedad son dos de las vertientes claves que el próximo gobierno va a tener que enfrentar. Y esto acaba de señalarlo Fitch, que acaba de sacar una nota esta semana precisamente, donde dice el camino que va a enfrentar el nuevo gobierno va a ser un camino muy difícil. Pone el tema fiscal como uno de los principales retos, pero también pone el tema de la gobernabilidad como un eje central. Y en esto del balance en la Asamblea entra a jugar Ricardo Martinelli. Bueno, lo que estamos viendo de momento es con un gran nivel de incertidumbre. Estas son de las cosas inéditas y atípicas que ha tenido esta elección, que si hubiéramos tenido más tiempo valdría la pena profundizarla. Se supone que una vez que en un sistema presidencial el presidente ha ganado, es el presidente electo el que comienza a liderar todos los procesos
de formación de gabinete, como lo ha venido haciendo y lo ha venido haciendo muy bien. Creo que las designaciones que ha hecho de sus ministros ha sido muy acertada. En particular me parece muy bien, no únicamente, pero me parece muy bien el tema de Felipe Chapman a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un papel central, y también la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Me parece que esas dos designaciones han sido muy acertadas. Pero por el otro lado viene cómo ese presidente electo va armando, de previo a su llegada al poder, una bancada que le dé precisamente estas condiciones de gobernabilidad. Y ahí es donde se genera esta suerte de doble comando, donde Martinelli, desde la Embajada de Nicaragua, en violación de todas las normas de asilo. Esta es otra cosa que yo creo que tarde o temprano en Panamá van a tener que tomar conciencia y comenzar a actuar. Es decir, hemos visto a Martinelli asilado y muy activo durante toda la campaña electoral, luego el día de la jornada electoral, y ahora lo estamos viendo de previo a la llegada de Mulino al poder. Entonces, ese es un elemento que realmente genera confusión y hacia afuera no se termina de entender, bueno, ¿cuál va a ser el rol, si es que alguno que va a tener Martinelli en un próximo gobierno de Mulino? ¿Qué va a pasar con la situación judicial de Martinelli? ¿Y cuál va a ser la relación entre Mulino y Martinelli? Porque la experiencia no quiere decir que vaya a cumplirse necesariamente eso, pero la experiencia que hemos visto en otros países es que cuando hay exceso de testosterona estas cosas terminan mal. Y por lo tanto el doble comando quizás funciona en la etapa electoral, pero después ya no funciona en la etapa de gobierno. Y esta fórmula, Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, que fue muy exitosa para ganar una elección, creo que va a ser muy complicada para gobernar, y creo que vamos a ir pasando de un Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino, a un Mulino no es Martinelli, Mulino es Mulino, y eso habrá que ver qué consecuencias trae. ¿Se siente un distanciamiento entre ellos dos en este momento? El Ejecutivo, los nombramientos del Ejecutivo no responden a los intereses de Ricardo Martinelli ni a su círculo cero. Por un lado, ha habido más mensajes en discursos, en reuniones, etcétera. En la programación, por ejemplo, Mulino no mencionó siquiera a Ricardo Martinelli. La pregunta es, ¿hay una real distancia o son como el buen policía y el mal policía? La verdad no lo sé. Lo que sí he visto es 3 Mulinos. He visto el Mulino durante la campaña electoral con esta fórmula. He visto el Mulino que dio el discurso la noche que ganó las elecciones, donde fue muy enfático en agradecer, decir misión cumplida, decir que se había acabado la persecución política con la llegada de él al poder, agradecer a Martinelli, compartió el escenario con la esposa de Martinelli, y luego 4 días después, en el acto de proclamación, sí vi un Mulino diferente, mucho más presidencial, mucho más estadista, asumiendo él el papel de presidente electo, diciendo que él iba, como efectivamente ocurrió, a ser quien iba a designar los nombres de su gabinete y que iba a ser él claramente el que iba a tener las riendas de la presidencia. Así que veremos en este periodo. Yo lo que he visto en estas pocas 2 semanas, casi 3 semanas, desde la pasada elección del 5 de mayo, es que Mulino está dando pasos correctos en la dirección correcta. Y vuelvo a insistir, creo que sus mensajes, la identificación de sus prioridades, el hecho de decir que va a buscar un mínimo de consenso para avanzar en temas complejos, el hecho de que va a hacer un uso responsable de los recursos que son escasos, el tema de las designaciones que fue haciendo, vuelvo a decir, son creo realmente muy positivas, pero habrá que ver qué pasa después del 1 de julio también. Y habrá que ver qué pasa en el siguiente bloque, así que no se vayan. Ya volvemos. Esto es Flor Misterachi Pregunta hoy con el politólogo Daniel Sobato. Ya de vuelta en Flor Misterachi Pregunta hoy con el politólogo Daniel Sobato. Daniel, Mulino prometió más chen-chen en tu bolsillo. Eso es más o menos un viaje al 2009, pero con situación económica muy distinta en el país. ¿Ves eso posible? Bueno, eso va a depender realmente de las decisiones y de las acciones que tome el gobierno per se, del nivel de confianza. Yo creo que acá hay un elemento fundamental. Este gobierno está condenado a generar confianza,
y esa confianza tiene que venir acompañada de estabilidad política, por eso la gobernabilidad es clave, tiene que venir acompañada de previsibilidad económica y tiene que venir acompañada de seguridad jurídica para que nuevamente Panamá pueda reposicionarse como un lugar adecuado para el clima de negocios y atraer las inversiones que el país necesita para generar ese crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no puede quedarse únicamente en crecimiento económico. Tiene que ser un crecimiento económico con capacidad de generar desarrollo inclusivo y a su vez que tenga la capacidad de generar empleos de calidad, que es otra de las grandes demandas que tiene. Así que creo que es posible, pero habrá que ver la capacidad que tendrá el próximo presidente para poder estar a la altura de las promesas que hizo en la campaña. Su lectura como experto en temas políticos de la constituyente originaria, ¿qué podemos esperar de eso? Que se alejen de ahí lo más rápido posible. O sea, yo creo que Panamá requiere de reformas constitucionales y requiere de una profunda reforma política electoral para corregir un montón de problemas que tiene el sistema político electoral. Pero ir a una reforma constitucional, ir a una constituyente originaria, creo que en esta coyuntura sería la peor de las ideas que se podrían llegar a poner sobre la mesa. Creo que Panamá debe alejarse de esa idea y hacer una reforma constitucional mucho más homeopática, mucho más dirigida a resolver problemas centrales, pero descarten, un consejo muy respetuoso, ir a una constituyente originaria. Eso va a ser un verdadero dolor de cabeza en la cual arriesga sacar el país del rumbo que necesita tener. Veamos la experiencia que ha habido en otros países, incluido el caso de Chile, donde estas cosas terminan mal. Y por último, ¿cómo sale este gobierno? Mal. Yo creo que sale como un desgobierno y eso ha quedado, no en la opinión de los analistas políticos ni en mi opinión, ha quedado muy bien plasmado en el duro paliza electoral que ha sufrido el gobierno de turno. Es decir, ha tenido un desempeño muy débil en materia de los votos tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo y creo que debe servir como un proceso de reflexión para el próximo presidente. El presidente, quiero cerrar con esto, dijo algo muy importante en el acto de proclamación. Vivimos en una burbuja, dijo, y lo pintó así. Si no hacemos las cosas bien, esta burbuja nos puede reventar en la cara. Y yo creo que ese es el mensaje central. Panamá está condenado a hacer las cosas bien. No puede permitirse otro desgobierno por otros 5 años, porque de lo contrario las consecuencias que el país podría llegar a tener son muy peligrosas desde el punto de vista de la llegada o de un outsider o de la llegada de algún otro líder que pueda realmente, aprovechando la mala situación económica, la falta de respuesta, sacar provecho de eso. Entonces, esta administración, que creo que con el presidente Mulino es muy consciente de los riesgos y los desafíos que enfrenta, sí está condenado a hacer las cosas bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Y a ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Que tengan excelente día.